Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estudiantes de cuarto secundaria A y B. Ustedes ven en pantallas un compendio de, de afirmaciones sobre lo que es la lectura, ¿no? Y como ustedes ven, también ven aquí algunos colores en donde la última clase hemos fijado de cómo nos vamos a ayudar en el sentido de poder leer un texto expositivo, un texto científico. La aventura a la lectura, estudiantes, no es pasiva, debe ser activa. El hecho de leer debe ser la primera actividad que debemos dominar, estudiantes, sea en impreso como en esta, o sea en una plataforma digital, en soportes virtuales. El leer no va a desaparecer. Es más, jóvenes, les aseguro que que en estos tiempos, a pesar de que está llegando a adentrarse el estudiante en un ambiente virtual, digital, se están leyendo más hipertextos, la actividad de leer se está volviendo más complicada. Porque el hecho de leer en una fría pantalla implica en que estás compartiendo la lectura, te puede molestar el WhatsApp, de repente te llega un mensaje en Facebook y la lectura se hace más intensa, hasta quién sabe más compleja y hasta más estresada, porque estás teniendo tinos y timbres de otro tipo de textos que te molestan. Molestan entre comillas porque el hecho de que tú puedas contestar el celular o puedas tener otro tipo de distracción es de tu rutina diaria. Mientras lees en tu pantalla, en tu tablet, en tu celular o en tu laptop, hay una cosita que te molesta, hay un icono que te molesta. Entonces, la actividad de lectura, apreciados estudiantes, se está volviendo compleja en este tiempo de pandemia, porque ya se lee con otros soportes, ya se comparte la lectura. Tú puedes estar leyendo, no sé, puedes estar leyendo la obra de Franz Kafka, La Metamorfosis, vía una aplicación, y esa aplicación la pueden compartir en China, en Asia, en Japón, y pueden intercambiar opiniones al mismo tiempo. Ya la lectura está siendo más intensa. Por ende, usted, joven señorita, su lectura no debe ser pasiva. ¿A qué me refiero a lo de pasiva? Me refiero a que cuando el profesor te manda a leer algo, tú dices, hay que leerlo, porque hay que leer. No lo cuestionas. Yo quiero lectores que se pregunten por qué, para qué, a dónde me dirige esta lectura. Quiero lectores activos. Y saben muy bien que eso precisa nuestro mundo. Estudiantes que cuestionen lo que lean. Más allá de comprender, ustedes deben cuestionar lo que leen. Pero para cuestionar lo que leen, deben comprender. Algo muy importante, jóvenes, es estas tres consignas que quiero que lean. De que no debemos perder las consignas importantes de la lectura. Una afirmación, por ejemplo, leer y escribir son las dos caras de la misma moneda. Es decir, no puedes separar la lectura y escritura. Obviamente, para poder escribir un texto bien enriquecido, con todos los pensamientos que te albergan en la cabeza, debes tener una buena lectura. Si no hay una buena lectura, no va a haber una buena escritura. Si queremos mejorar la gramática, el uso de la B, el uso de la C, el uso de la H, la Z, las categorías gramaticales, los puntos ortográficos y toda esa vaina de la morfología, debemos leer, y bastante. ¿Ok? Otra afirmación importante para que no olvides es, para leer es necesario fijarse objetivos y propósitos. No podemos leer, a pesar de que sea recreativo, sea un texto narrativo, no podemos leer porque hay una obligación, no. Si hay una obligación, se debe
dar curso a un objetivo. Y tu objetivo como estudiante es aprender, a saber más de las cuestiones de la vida. En una lectura recreativa, tienes que fijarte un objetivo. ¿Con qué propósito leo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiere comunicar el autor en esta obra recreativa o narrativa? ¿No? Y si es un texto tal vez científico, ¿no? ¿Qué verdad encontró? ¿No? ¿Cuál es la verdad que se encontró? Y quiero saberla y quiero cuestionarla. ¿Ok? La otra premisa importante es esta. Leer y escribir exigen orden, dedicación, esfuerzo y disciplina. Si no hay orden, dedicación, esfuerzo y disciplina, vamos a tener una lectura errada y no vamos a poder interpretar bien la realidad que nos rodea y hasta vamos a querer ser adivinos de lo que nos rodea. En este mundo, para no tener muchos problemas, jóvenes, hay que comunicarse aunque sea 3 o 4 veces para entender el discurso de la otra persona. Por eso nos pide orden. Debe haber un orden. ¿No se entendió lo que te dijo alguien? Tu mamá, tu papá o tu hermano. Repetirlo 2 veces. Porque adivinar trae problemas. Dedicación. Quien se dedica más en la lectura es más elocuente, es más preciso. Y es más, puede interpretar la realidad con las palabras que le ha alimentado un texto, sea narrativo o científico. Y disciplina. Sé que en estos momentos es muy difícil tener una disciplina. ¿Por qué? Porque en casa, aparte de que tienes que hacer el aseo de casa, tienes tu rol para lavar la ropa, tienes tu momento para ayudar en la cocina, hay que tener el espacio para poder leer. Y eso implica disciplina. Momento de lectura, nadie me molesta, me voy a mi rincón y yo voy a leer. Eso es lo que implica disciplina. O yo voy a cuestionar lo que voy a leer, ¿no? Estudiantes, siempre se cuestiona con buenas intenciones. Si se va a criticar algún momento un texto, que sea una crítica, pero obviamente con una solución propositiva. Les voy a pasar vía WhatsApp y Classroom este PDF de un gran literato. Lo van a conocer después, sus grandes obras. Les voy a pasar segmento por segmento. Es del francés Roland Barthes, que ha escrito el texto Mitologías. Y aquí vamos a hablar ahora del texto expositivo. Este señor expone un argumento, expone una verdad, su verdad. Y este texto expositivo la vamos a nosotros leer. Lo que pido es que lean primero esto. Esa es la tarea, leer el PDF, leer con los 3 momentos que ustedes me han dado en la clase de Zoom. Haciendo un paréntesis, por si acaso en la clase de Zoom hay muchos jóvenes que tienen mucho tiempo para invertirlo en cosas que no les van a ayudar en la vida. ¿Saben? La última vez que tuvimos Zoom, estudiantes, lo único que se ha hecho es ver cómo jóvenes, realmente con mucha pena, jóvenes que tienen mucho tiempo para hacer cosas malas. ¿Saben? No se sorprendan, jóvenes. Las cosas malas, las cosas para hacer maldad, lo hacen la mayoría. Lo hacen la mayoría. Y eso no es novedad, eso no es mérito. Los jóvenes que han hecho esto, ¿qué mérito han ganado? Nada, porque todo el mundo quiere hacer daño. El mérito está en hacer lo mejor, lo loable. Eso casi es bien difícil de encontrar, jóvenes y señoritas. Lo loable está en hacer lo bueno, porque lo malo lo hacen muchos. Y quién sabe, lo malo lo hacen mejor otras personas. Es decir, hay profesionales, magíster en hacer lo malo. Así que lo que vimos en Zoom, lo único que hemos visto es jóvenes realmente que están perdiendo su tiempo y que algún día el tiempo les va a reclamar y les va a decir: invertiste tu tiempo en tonterías, ahora toca pagar factura. Cierro paréntesis. Estudiantes,
Juguetes es el título de Roland Barthes. Léanmelo, ¿no? Y si es posible, cuestionense estas preguntas al leer esto. 1. ¿Se puede leer sin objetivos o propósitos? 2. ¿Es posible solo leer y solo escribir? 3. ¿Todas las lecturas están obligadas a desembocar en escritura? Es decir, si lees, ¿te obliga a escribir? ¿O no? No hay ese fenómeno, ¿no? Y algo muy importante, y ya para terminar, jóvenes, la tesis, jóvenes, hemos dicho que hay que encontrarla con color rojo. La tesis, esa intención, ¿no? Hay que tratar de captar. El que descubre la tesis descubrió el meollo del asunto del texto, encontró la intención del autor. Entonces, la tesis, por eso pongo el rojo, es el punto medular, es la infección, es el tuétano, es la médula espinal del texto. Encuentras la tesis, en todo caso encontraste la intención, ¿no? El anaranjado es el tema, no es el título, es el tema, y debemos encontrar cuál será en este texto de Los juguetes de Roland Barthes que realmente abarca todo lo que se va a decir. Entonces esto lo vamos a encontrar con color anaranjado. Y el amarillo es lo que apoya a la tesis. Si la tesis dice los juguetes son tantos y tantos, ¿dónde están los argumentos? Aquí. Aquí vamos a encontrar y la vamos a subrayar con color amarillo. ¿Ok? Entonces, no olvidemos esto. Sin tesis no hay texto. La base sobre la que se construye un texto es la tesis. Algunas personas suelen denominar a la tesis como mensaje, idea principal o alguna idea afín. Puede ser que esta nominación no esté mal, pero no es lo pertinente. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. En este caso, la tesis debe ser llamada por su nombre y no con otro. En términos más coloquiales, jóvenes, la tesis es la intención fina y exacta del autor en un texto expositivo. Jóvenes, les voy a mandar más videos. Este video más ha sido para recordar el texto expositivo y algunas diferencias con el texto narrativo. Realicen las tareas, jóvenes. Les hemos dado un plazo de un mes a no hacer artículo periodístico, ensayo y lo que les anticipé antes de la pandemia de cultura general. Ya está en las consignas en el PDF y nos vamos a estar viendo en esta semana, Dios mediante, en otras maneras de explicar la lección de textos expositivos y científicos y después en Zoom. ¿Ok? Estudiantes, denle fuerza a esta lucha y cultiven la actitud autodidacta en esta pandemia.